Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Somos Pymes, al CEO Cristian Dátola, por la oportunidad de estar acá, a todo su equipo de trabajo que es espectacular. Y bueno, un placer estar en la ciudad de Rosario. Hacía algunos años que no venía y bueno, lo estoy disfrutando mucho. Vamos a tratar en estos pocos minutos que tenemos de trabajar juntos en algunas cuestiones concretas que tienen que ver con el sistema laboral argentino y puntualmente algo que se ha venido repitiendo a lo largo de esta jornada, ¿no? Que tiene que ver con la modernización laboral. Pero previamente a ello, me parece importante e interesante hacer referencia al contexto normativo actual de lo que es el sistema laboral argentino. Claramente, y perdonen si a veces hago referencias porque tengo el defecto de ser abogado, de decir que el derecho laboral argentino se compone piramidalmente de los derechos esenciales o fundamentales que están previstos en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, en los convenios de OIT. Después encontramos en la pirámide jurídico lo que es la ley de contrato de trabajo, que como ven en la pantalla, digamos, es del año 1974. Y después algunas otras normas suplementarias que conforman todo el plexo normativo laboral, que está integrado por más o menos 14, 15 leyes, incluyendo además las normas sindicales que tienen que ver con las relaciones gremiales y otros aspectos. Después encontramos los convenios colectivos de trabajo, que todos nosotros, según la actividad que desarrollemos, lo tendremos en consideración. Por último, la gran pregunta que a veces nos hacen los empresarios es, che, pero ¿qué pasa con el DNU? Bueno, para poner en contexto, el DNU en lo que tiene que ver con la modernización laboral claramente no se encuentra vigente y por lo tanto todas las reformas introducidas o pretendidas por el Poder Ejecutivo con el dictado de este decreto hoy no se encuentran vigentes. ¿Qué pasó con posterioridad? ¿Cómo sigue componiéndose este contexto normativo? Ley de contrato de trabajo, convenio, etcétera. Tenemos la ley de bases, ¿no es cierto? Por todos conocida. Después de la ley de bases y con un tiempo de espera, estuvimos esperando que saliera el decreto reglamentario, que es el 874, que de alguna manera son normas que van incorporando o que le van dando contexto y nos van orientando más a una reforma de la ley laboral. Después tenemos dos resoluciones de ARCA, ¿no? Una es la que reguló lo que fue la promoción del empleo registrado y después la incorporación o el establecimiento o la institución del PADI, que es la registración del trabajo independiente con sus respectivos colaboradores. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Se me ocurrió hacer un checklist reformista, ¿no? Como digo yo, y preguntarles a ustedes, aunque no nos da el tiempo para ir pasando el micrófono, cómo lo vivieron, ¿no? O sea, cómo vivieron y cómo impactó estas reformas laborales, me refiero a la ley de bases y al posterior decreto reglamentario, cómo impactó en la vida empresarial, en su pyme, en sus relaciones laborales. ¿Sentiste algún impacto? Bueno, la realidad es que si vamos enunciando las grandes modificaciones que trajo la ley de contrato de trabajo, cada uno de ustedes podrá preguntarse efectivamente, internamente, cuánto les impactó la promoción de empleo registrado. Si les pregunto a alguno de ustedes, ¿quién se acogió al régimen de promoción de empleo registrado? Nadie, ¿no? Bien. Después, entre otros puntos, hay aspectos que incorpora la reforma laboral que tiene que ver, o la ley de bases con el decreto reglamentario, que es la no presunción de algunas relaciones laborales. Es decir, había vínculos laborales que se presuponían que eran relación de dependencia. Hoy la ley o las reformas introducidas con posterioridad vienen a modificar este aspecto. El periodo de prueba con la extensión, me imagino que eso claramente impactó en la vida empresarial de cada uno de ustedes.
El cambio de imputación o del periodo de la mujer gestante, el periodo de licencia de la mujer gestante. Y si seguimos con el checklist reformista, ¿no? ¿Y cómo lo vieron ustedes? Bueno, ¿qué otra reforma se introdujo a la ley de contrato de trabajo? Bueno, la posibilidad de despido con justa causa para los bloqueos o toma de establecimientos. Y así vamos enumerando: agravamiento indemnizatorio por acto discriminatorio, fondo de cese, etc. Y trabajadores independientes. Bien. Hasta ahora el contexto normativo es este: ley de contrato de trabajo, ley de bases, con los 8 o 9 puntos que acabamos de señalar. Y si de nuevo pregunto, de alguna manera, ¿cómo impactó en la vida empresarial argentina? Yo diría, por la experiencia que uno va recabando en todo este tiempo, que fue muy poca, porque muy pocas de esas normas efectivamente tuvieron impacto en la vida ordinaria de las relaciones laborales entre nosotros, dueños y empresarios, con nuestros empleados o colaboradores, con lo cual hasta ahora pareciera ser, como decía Cristian Dator hace un ratito, se nos presenta esta reforma o estas normas que modifican la ley de contrato de trabajo como un poquito tibia. Pero estamos dando un pasito más. En noviembre, el Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso un proyecto de ley que es la promoción de inversiones y empleo. Y efectivamente se introducen cosas interesantes en lo que es la ley de contrato de trabajo, ¿no? La derogación de multas es algo que todos nos genera una incertidumbre jurídica ante el caso de un eventual conflicto laboral, si las multas van a ser aplicables, si no se aplican. Creo que eso hoy, si miramos la jurisprudencia nacional, Capital, Santa Fe, lo que sea, todavía es como que los jueces no se han puesto de acuerdo respecto de este punto que tiene que ver si se aplican o no las multas laborales en el caso de un registro deficiente, un registro laboral deficiente. ¿Qué otro punto incorpora la ley de promoción de inversiones y empleo? Que las partes, y este me parece un punto súper interesante para que nos detengamos y después vamos a volver hacia él, es la posibilidad de que el empleado y el empresario, o el colaborador y el dueño de la empresa y su empleador, puedan establecer las condiciones esenciales del trabajo. Es decir, esto, como después concluiremos, efectivamente es una incorporación importante en la ley de contrato de trabajo. Si nos preguntamos muchas veces lo difícil que es encuadrar una relación laboral, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿cuántos de nosotros en la empresa designamos un gerente de finanzas, un gerente de administración, y nos damos cuenta que encuadrarlo en el marco de la relación laboral no resulta a veces muy sencillo, porque pareciera ser que la ley de contrato de trabajo está prevista para otro tipo de relaciones y no para otras tantas que pueden darse en el marco de una empresa pyme? Entonces, este punto me parece un punto importante en este proyecto de ley que, insisto, fue introducido por el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación y hoy está todavía en tratamiento. Sanciones disciplinarias. Bueno, se prevé alguna cuestión sobre sanciones disciplinarias. ¿Siguen existiendo las sanciones disciplinarias? Sí, en este proyecto de ley, ¿no? Que obviamente no tiene vigencia. ¿Y qué prevé? La posibilidad de que esas sanciones disciplinarias puedan formalizarse en medios alternativos fehacientes que no sea una carta de documento. Por ejemplo, un medio digital. Muchas veces me preguntan, sancioné a fulanito. Y bueno, por la ley de contrato de trabajo lo tenés que hacer por carta de documento, notificación escrita en tu oficina. Y el mail y el WhatsApp, bueno, eso... La realidad es que jurisprudencialmente está muy discutido. Este proyecto de ley viene a dar, de alguna manera, una certeza jurídica en materia de notificación de sanciones disciplinarias. Y seguimos dando otro pasito, ¿no? Con el proyecto de ley. Beneficios sociales. Los beneficios sociales es materia de consulta a algunas empresas si los beneficios sociales son remunerativos, integran el sueldo, tienen que estar considerados a la hora de una liquidación final o no. Bueno, efectivamente... este proyecto de ley, más allá de identificar cuáles son esos beneficios sociales, claramente establece que esos beneficios sociales no son remunerativos, es decir, que no integran o no forman parte integrante de la remuneración, digamos, bruta habitual, digamos, o remunerativa.
Pago de sueldos a través de billeteras virtuales. Efectivamente, acá es donde nosotros empezamos a notar que este proyecto de ley empieza a, de alguna manera, incorporar aspectos legales, si se quiere, que se ajustan más a la realidad, ¿no? Posibilidad de pagar sentencia condenatoria hasta un máximo de 12 cuotas mensuales. Bueno, esto es un punto que a mí me parece importantísimo para los que tienen empresa, para los que asesoramos a empresas. Claramente, si nosotros analizamos las condenas laborales, donde hoy, si bien no hay certeza jurídica porque hay condenas laborales que aplican un régimen de actualización, digamos, en capital de condena laboral y prevén multas. O sea, hoy, en un ejercicio que hicimos en otro auditorio hace un tiempo atrás, establecimos que había 6 posibilidades o 10 posibilidades de cómo un juez puede dictar ante una misma situación distintas condenas laborales. Y por eso en este punto, es decir, nos hemos encontrado con situaciones donde una condena laboral efectivamente podía provocar hasta el concursamiento o el quiebre de una compañía. Bueno, acá el proyecto de ley, de alguna manera incorporando una normativa que está en el DNU, lo que hace es decir o darle la posibilidad al empresario, al empleador que fue condenado en un conflicto laboral, que pueda pagar hasta en 12 cuotas mensuales una condena laboral, ¿no? Y que el capital también da certeza jurídica este proyecto de ley cuando refiere o da la posibilidad también de que los ajustes o que las condenas de capital solamente pueden ajustarse por 2 variables o por 2 aspectos. Uno es, según IPC, más una tasa del 3% anual. Y después, este proyecto de ley incorpora algunas otras modificaciones que tienen que ver con las vacaciones y otros aspectos muy poquitos de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Es decir, para que nos quede el concepto, tenemos la ley de contrato de trabajo tal cual la conocemos, con algunas modificaciones que fueron introducidas por la ley de bases y el decreto reglamentario, que podremos analizar internamente cuánto impactó y cuánta, digamos, importancia tuvo en nuestras relaciones laborales dentro de nuestra compañía. Recapitulando un poco, ¿no? y llevando esta tarea a casa, la pregunta que nos podríamos hacer, efectivamente, ¿qué opinan ustedes, no? Si estos puntos que estuvimos analizando, incorporados en el contexto normativo actual y lo que forma parte del proyecto de reforma, efectivamente constituyen una verdadera reforma o modernización laboral. La realidad es que lo que yo diría es, en mi opinión, es que modificar o modernizar la ley de contrato argentino, efectivamente, implica repensar el sistema laboral. Es decir, implica repensar el sistema laboral. ¿Y qué es repensar el sistema laboral? Repensar el sistema laboral es normalizar la realidad. Pareciera muy sencillita la descripción, pero normalizar es traer a la norma legal lo que ocurre en la realidad. Es decir, traer a la norma legal lo que son las tendencias sociales y lo que son las necesidades sociales. Eso es ni más ni menos que normalizar la realidad. Si nosotros miramos nuestra realidad actual, 2025, y consideramos la fecha en que se dictó la ley de contrato de trabajo, efectivamente transcurrieron unos cuantos años y hay una total inadecuación, por así decirlo, entre la ley de contrato de trabajo y la realidad actual, ¿no? Me parece a mí que la ley de contrato de trabajo no reconoce la realidad actual. La realidad actual está prevista o está considerada por la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos, digamos, la irrupción de la inteligencia artificial, nuevos servicios, etcétera. Y pareciera que no hay una correspondencia entre esa ley de contrato de trabajo de alguna manera del año 1974 con la realidad argentina y las relaciones laborales actuales. Es decir, que en la medida que nosotros o la ley de contrato de trabajo mantenga algunos vacíos legales, se presente como ambigua, no regule la relación y la realidad actual, la realidad es que seguimos alimentando algunas omisiones que solamente favorecen la industria del juicio, ¿no?
¿Qué es necesario desde mi punto de vista? Bueno, un cambio de paradigma. ¿Qué significaría un cambio de paradigma? Bueno, un cambio de paradigma significaría repensar y pensar, digamos, al trabajador o a la relación entre el trabajador y el empresario de una manera distinta. Una relación donde todos ganen, ¿no es cierto? Donde la eficiencia, que es un concepto importantísimo, sea uno de los objetivos que considere la ley de contrato de trabajo o una ley moderna en materia laboral. Es decir, de nada sirve que nosotros tengamos empleados que efectivamente cumplen con la jornada de trabajo, que nunca faltan a su puesto de trabajo, que quizás cumplen con lo mínimo. O sea, son empleados que en todo caso son disciplinados, por poner un ejemplo, pero nada de eso tiene que ver con la eficiencia. Me parece que hoy, en la actualidad, debemos pensar en la eficiencia del empleado, ¿no es cierto? La eficiencia es igual a resultados y es, de alguna manera, aportar valor a las compañías, que es, por eso digo, la necesidad de un cambio de paradigma. El cambio de paradigma también implica algo que me parece importante señalar, que es que ya no debemos concebir al vínculo laboral como una relación donde tenemos a un empleado subordinado, un empleado que casi no tiene capacidades para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y un empresario, digamos, autoritario o dictador, ¿no es cierto? Me parece que lo que de alguna manera estamos proponiendo es un cambio de paradigma donde todos ganemos en esa relación laboral, y si nosotros sostenemos la vigencia tal cual está hoy de la ley de contrato de trabajo en su formato actual y no consideramos la eficiencia como un punto preponderante, y pareciera ser que le estamos dando inclusive, estamos, como digo ahí en el slide, apagando lentamente al trabajador. Es decir, hoy la ley de contrato de trabajo no nos permite medir a nuestro personal por sus resultados, por su desempeño, por sus objetivos cumplidos. Entonces, eso es un cambio de paradigma, empezar a repensar ese tipo de relación. Y si nosotros medimos a los empleados de acuerdo a las eficiencias, obviamente vamos a recibir como contraprestación, digamos, una evolución, un reconocimiento. Vamos a lograr una mayor prestación de la relación laboral, donde el empleado además se va a sentir inserto y se va a sentir con la obligación de mejorar cada día en su relación con el empresario. Se nos va el tiempo, pero acá destaco algo que tiene que ver con lo siguiente. Es decir, tal como lo propone el proyecto de ley, debemos pensar que el trabajador y el empresario son dos personas que tienen plena capacidad para poder discernir, para conocer y para poder emitir actos propios de su voluntad. Es decir, conocen lo que hacen, desean lo que hacen y quieren lo que hacen. Y en ese sentido es importante que empezamos a entender que hay que configurar, o que la persona del empleado es una persona que tiene un conocimiento y que tiene voluntad de elegir la relación laboral. Eso es lo que llamamos nosotros la libertad contractual. Y en ese punto es lo que hoy establece el proyecto de ley, la posibilidad de que el empleado y el empresario puedan elegir las condiciones esenciales del trabajo a la cual atenerse. Concluyendo, si nosotros miramos las normas laborales desde el año 2023, advertiremos efectivamente que durante el 2024 se introdujeron algunas modificaciones a nuestra ley de contrato de trabajo, pero si miramos también cómo impactaron nuestra realidad, creo que todos juntos concluiremos que hoy por hoy, tanto las normas vigentes como el proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación resultan insuficientes para pensar en que hoy estamos viviendo una verdadera modernización de la ley laboral. Es decir, para modernizar las normas laborales, como decimos,
se requiere pensar el sistema laboral con una reforma absolutamente integral y que eso implique el análisis de cada instituto de la norma laboral y generar un proyecto que sería un conjunto armónico de leyes laborales donde todos ganen, donde midamos la eficiencia y por qué no pensar, como así tenemos en otras materias jurídicas, un verdadero código del derecho de trabajo donde podamos reflejar en las normas legales la realidad actual y las necesidades y tendencias sociales. Muchas gracias y espero que les haya parecido bien la presentación.